Nací siendo una carga. Mis padres lo decían en broma, pero yo sabía que siempre lo habían pensado. Desde que era bebé, tuve bronquiolitis, piel hipersensible y varias infecciones. Mi madre solía decir que era como si Dios se hubiera cansado de cuidarme y hubiera dejado todo en manos de mis padres. Ya no podía molestarse más, bromeaba a medias. Yo era un niño enfermizo en una familia saludable. Tenía 3 hermanos mayores y 2 hermanas menores. Y cuando una dolencia desaparecía, simplemente abría paso a otra. La bronquiolitis dio lugar al asma. Las infecciones dieron paso a alergias. La sensibilidad se convirtió en eczema. Añádele migrañas violentas, mala visión y mareos en el coche, y ahí tienes cómo era yo a los 8 años. Crecí cerca de un viñedo. Si avanzas hacia el este desde Toulouse, pasando Gaillac y Albi, encuentras una larga carretera que atraviesa un bosque escaso y se abre hacia las coloridas colinas del sur de Francia. Mucha gente piensa solo en champán cuando se habla de vino francés, pero hay mucho más. Mi padre decía que antes de tener un país tuvimos vino. Aunque no vivíamos directamente en el viñedo, mi familia era dueña de él. Mi padre había trabajado esas tierras desde niño y se esperaba que mis hermanos y yo hiciéramos lo mismo. Mis hermanas también, aunque de otra forma. Pero no era como en las películas, donde montamos en bicicleta con una boina torcida y baguettes en la cesta. Era un trabajo duro. Estamos hablando de productos químicos, maquinaria pesada, inspecciones, pruebas de calidad. Las tradiciones tienen que evolucionar para satisfacer un mercado moderno. Así que cuando digo trabajo duro, no me refiero a paseos tranquilos por viñedos. Me refiero a cargar cajas de equipo, completar papeleo, cargar camiones, asistir a reuniones con proveedores, pagar impuestos y cumplir con cuotas de trabajo estacional. Yo no podía hacer todo eso. Quería, pero no podía. No podía correr mucho ni levantar objetos pesados sin quedarme sin aliento. Me daban dolores de cabeza si miraba pantallas demasiado tiempo. Mi mamá tenía que lavar mi ropa por separado o me salían ronchas debido al suavizante. Necesitaba champú especial, botones y cremalleras especiales. Tenía alergia al níquel y para colmo, la mayoría de las cremalleras y botones tienen níquel. Pero creo que podría haber vivido con todo eso si no fuera por mi alergia al pelo animal. Lo único que querían mis hermanos era una mascota, pero mis alergias eran demasiado fuertes. Si visitaban a un amigo con un gato, yo podía tener una reacción. A veces era tan grave que tenía que quedarme en el coche cuando iban a comprar, por si alguien en la tienda llevaba un perro. Tenía medicamentos, pero me daban sueño y náuseas, mala combinación para viajes largos en coche. Recuerdo una vez que mi hermano Maurice explotó contra mis padres. Tenía 5 años más que yo y acababa de entrar en la adolescencia. Estábamos todos cenando y yo estaba teniendo una reacción a algo en la sopa. Mis padres discutían si eran los tomates o las cebollas. Mi madre había ventilado la casa ese día, así que podría ser el polen del jardín. Maurice no lo aguantó más. «Cada día», gritó, «cada día hay algo nuevo. ¿Para qué nos molestamos siquiera en mantenerlo vivo?» Mi madre, por supuesto, lo regañó, pero no importó. Él estaba furioso. «Estaríamos mucho mejor sin ti», continuó. «Podríamos tener mucho más. Ir a cualquier lugar, hacer lo que queramos. Ahora todos estamos atrapados contigo». Salió enfadado, gritando mientras subía las escaleras a su habitación. «Preferiría tener un perro antes que a ti como hermano». La cuestión es que Maurice no estaba equivocado. Simplemente dijo en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Supongo que eso fue lo peor. Esa noche salí al bosque. Había tomado una de mis pastillas para las alergias, así que no me enfermaría por los árboles, pero sentía como las piernas se arrastraban por los efectos secundarios. Había llenado mis bolsillos con una pequeña farmacia, el kit estándar para salir de casa. Quería encontrarle un perro a Maurice. Era una idea estúpida, pero realmente quería que él me apreciara. Por supuesto, no hay muchos perros callejeros vagando por el campo francés, pero no pensé en eso. Estaba molesto y ya no quería ser una carga. Vagué por el bosque durante horas, llamando para que algo me encontrara, algo que pudiera mostrarle a todos. Solo quería hacer algo bueno. Se hizo demasiado oscuro para continuar, así que decidí regresar. Estaba desanimado. Me había ridiculizado otra vez. Entonces escuché un chapoteo. Había charcos en el bosque por la lluvia de la tarde y algo chapoteaba en ellos, algo pequeño, quizás una rana. Me arrodillé, dejando que el barro empapara mis vaqueros recién lavados. «Perdón, mamá».
Exploré con mis manos y toqué algo que pinchaba la punta de mi dedo. Retrocedí. Lo siento, dije. No quiero lastimarte. Exploré un poco más, con cuidado. Algo del tamaño de mi pulgar se movía en el barro. No era una rana, pero algo igualmente viscoso. Sostuve mi mano plana invitándolo a subir. ¿Qué eres?, le pregunté. No eres una rana. Se arrastró a mi mano y se quedó allí. Lo acerqué a mi rostro tratando de ver qué era. No se movía. Algo negro, con una cresta a lo largo de su espina dorsal. ¿Quieres venir a casa conmigo?, pregunté. O puedes quedarte si quieres. Volví a bajar la mano, pero no se fue. No pude evitar sonreír. Creo que esa fue la primera vez que algo decidió voluntariamente quedarse conmigo. Pero ya era tarde y mis padres habían salido a buscarme. Me apresuré a uno de los almacenes y conseguí un frasco. Lo llené con agua de lluvia y coloqué a mi nuevo amigo dentro. Dejé el frasco abierto por si quería irse, disculpándome una y otra vez, prometiendo que volvería en la mañana. Lo escondí al otro lado de la casa, cerca de una pila de hojas rastrilladas. Mis padres estaban furiosos, por supuesto, pero más que nada preocupados. Maurice recibió una fuerte reprimenda, lo que no ayudó mucho. No solo había sido una carga para él, ahora también estaba en problemas por mi culpa. Probablemente me esperaría una paliza. Esa noche tuve problemas para dormir, imaginando cómo sería mi amigo del frasco. Quizás era una rana después de todo, como una rana genial, negra y punk. A la mañana siguiente corrí afuera a revisar al pequeño animal. Levanté el frasco y noté que se había acurrucado en el fondo, tratando de sumergirse completamente en el agua. No había llenado el frasco suficientemente y no consideré que podría necesitar más agua. ¿Era algún tipo de pez? Extraño. La criatura era del tamaño de un dedo medio y más negra que el carbón. Podía ver claramente su espina dorsal, con pequeñas púas, pero no lograba identificar qué tipo de criatura era. Tan pronto como llené el frasco, cobró vida, girando y rodando dentro del frasco, casi como si bailara. Luego me miró con ojos oscuros e inexpresivos. «Te llamaré Milú», sonreí, «y vamos a ser mejores amigos». ¿Se nota que era un niño al que le gustaba Tintín? Decidí mantener a Milú oculto de mis hermanos. Maurice aún estaba resentido por la regañiza, así que pensé que sería mejor no mostrarle algo que pudiera usar para lastimarme. Nunca había tenido una mascota y probablemente nunca la tendría, así que decidí mantener a Milú escondido. Lo alimentaba con pequeñas cosas, uvas del viñedo, por supuesto, hormigas, moscas y algunos restos que podía esconder de mis comidas. Él se tomaba su tiempo, pero parecía disfrutarlo todo. También le gustaba tener objetos pequeños para jugar, así que le daba soldaditos de plástico, piedras y cosas así. Me lo imaginaba como un monstruo marino, imponente frente a los soldaditos, mi propio pequeño kraken. Después de un par de días, noté un olor raro proveniente del frasco, así que decidí llevarlo adentro para limpiarlo. Esperé a que no hubiera nadie en casa, tomé un frasco limpio del almacén y fui rápidamente a la cocina. Mi corazón latía fuerte al abrir el frasco, solo para sentir un ardor insoportable en mi nariz. Estaba teniendo una reacción alérgica a algo. Llené el frasco nuevo con agua y pasé a Milú a él antes de tirar el agua vieja por el fregadero. Salí corriendo y casi lo dejo caer. Tuve que sentarme y tomar mi medicación para el asma, jadeando y disculpándome entre toses. Lo siento, lloré. Lo siento, no sé qué. Miré a Milú. Había presionado su pequeña cabeza contra el vidrio, mirándome con ojos abiertos. Incluso sin músculos para expresar emoción, podía notar que estaba preocupado. Había algo en el agua desechada que activaba mis alergias. Eso lo tenía claro. Intenté dejar correr agua en la cocina para eliminar el olor, pero todavía podía sentirlo. Cuando mi madre regresó, temí que lo notara. En cambio, entró sonriendo. ¿Alguien recogió flores?, preguntó. Huele maravilloso. Conforme mi rutina secreta pasaba de días a semanas, me di cuenta de varias cosas. Milú hacía algo con el agua, algo que desencadenaba mis alergias, pero que parecía agradarle a los demás. Si me tocaba las manos, me provocaba un sarpullido terrible, pero para otros el olor era maravilloso. Una vez estaba limpiando el frasco cuando mi padre entró repentinamente. Probablemente había venido solo por su almuerzo. Corrí hacia afuera dejando el frasco sucio en la encimera. Esta vez estaba libre de piedras y ramitas, pero el olor seguía siendo intenso. Sentía picazón en el interior, pero papá no reaccionó así. Lo observé desde la ventana de la cocina, levantando el frasco, dándole vueltas, examinándolo, oliéndolo, probándolo con la punta de la lengua.
Luego lo bebió en 6 grandes tragos. Por supuesto, con el tiempo Milú creció. Sus escamas parecían más fuertes y brillaban un poco. Tuve que cambiarlo del frasco a una olla. Teníamos algunas guardadas, pero noté que no le gustaba. Prefería algo transparente, le gustaba mirar. Flotaba moviendo la cola, manteniendo la cabeza en alto y observaba durante horas. Había un viejo frasco de fermentación en el garaje. Mi abuelo lo había usado para conservas, pero llevaba tiempo sin usarse. Era más grande que mi cabeza, suficiente espacio para que Milú creciera. Además, era totalmente de vidrio y tenía un grifo para sacar el agua sin tener que vaciarlo completamente. Encontré un rincón en uno de nuestros viejos cobertizos donde sabía que nadie miraría y traté de poner a Milú allí, pero protestó golpeando la cabeza contra el vidrio, señalando hacia afuera. No sé dónde ponerte, dije. Necesito mantenerte seguro. Volvió a golpear el vidrio con la cabeza. Tenía razón, no podía mantenerlo encerrado en la oscuridad. Había una colina desde donde se veía la propiedad cerca del bosque. El suelo era blando y cubierto de musgo. Encontré un lugar cerca de un árbol y cavé un agujero. Coloqué allí el frasco de Milú, dejando parte visible como una ventana, cubriendo el resto con hojas y musgo. Me senté junto a él. Ya no golpeaba el vidrio. Estaba contento. Intentaré conseguirte un grillo mañana, le dije. Y quizá otras cosas. Milú dio una pequeña vuelta. Sus ojos oscuros me miraban desde el fondo del frasco. ¿Necesitas algo?, pregunté. No esperaba respuesta, pero volvió a golpear el vidrio. Lo había hecho muchas veces antes, pero esta vez parecía deliberado. Lo pensé un momento. ¿De verdad me entiendes? Golpeó de nuevo. Apoyé mi cabeza cerca, quedando cara a cara con la criatura. Él nunca parpadeaba y solo se movía lo justo para no hundirse hasta el fondo. ¿Sabes que eres Milú? Golpe. Lo sabía. ¿De gusto?, pregunté. Se detuvo un momento para mirarme. Giró su cabeza de un lado a otro, como si quisiera verme mejor. Mi corazón se encogió un poco. Entonces, de repente, volvió a golpear. Estaba clarísimo. Éramos amigos. Un par de días después, volví allí para cambiar el agua de su frasco. Al principio todo iba bien, pero acabé derramándome encima todo un frasco de agua sucia. Tuve que volver corriendo a la casa a cambiarme de ropa antes de que se me cerrara la garganta. Corrí por la cocina. Mi padre estaba sentado con mis hermanas hablándoles sobre la tarea. Al pasar, me llamó y luego me siguió al baño. Me cambié los pantalones e intenté ocultar las manchas, pero él venía justo detrás de mí. ¿Qué es ese olor?, preguntó. ¿Dónde has estado? Afuera, dije. En el bosque. No fui lejos, no estuve cerca del lago ni nada. Tomó los pantalones manchados de la cesta de la ropa sucia. Para mí olía como un ataque de asma en potencia, pero para él era otra cosa. ¿Eso es flores silvestres?, preguntó. ¿Algún tipo de melón? No respondí. Solo me lavé las manos. Ya sentía que me salía un sarpullido. Papá se agachó y me miró a los ojos. ¿Tú hiciste esa limonada de antes?, preguntó. La del frasco en la encimera. Es solo agua, dije. No es limonada. Todo es agua, sonrió. Incluso el vino. ¿Pero la hiciste tú? Más o menos. Sonrió y me dio una palmada en el hombro. Creo que fue la primera vez que vi que realmente aprobaba algo mío. Deberías hacer más, dijo. Estaba fantástica. Volví a ver a Milú todos los días, teniendo pequeñas charlas sobre todo y nada. Le conté lo que dijo papá y pareció emocionado. A Milú no le importó en absoluto. Yo estaba un poco escéptico. No quería que nadie encontrara a Milú ni que hicieran preguntas. Así que la próxima vez que limpié el frasco, guardé su agua en botellas y las llené con flores silvestres. Así parecía auténtico, como si realmente hubiera hecho algo. Papá nunca me había animado a crear cosas por mi cuenta antes. Quería hacerlo sentir orgulloso. Había visto a mis padres hacer de todo en esa cocina durante años, así que sabía dónde estaba cada cosa. Limpié las botellas, les agregué miel y hinojo e hice mi propia etiqueta. Fui algo ingenioso. Temía que algún día se me escapara el nombre Milú, así que lo puse en la etiqueta. Así nadie se sorprendería si lo mencionaba. Esa noche, mientras mi familia se reunía alrededor de la mesa, saqué cada botella de Milú que había enfriado durante el día. Todos tuvieron su propia botella. Les dije que a papá le había gustado y que esperaba que a ellos también. Al principio no sabían qué pensar, pero abrieron sus botellas, que chispeaban un poco como un vino espumoso suave. Y después del primer sorbo, sus ceños se desvanecieron. Por primera vez había sonrisas por toda la mesa, y no cualquier sonrisa.
me sonreían a mí. Les encantó. Yo les encanté. Todo el verano y bien entrado el otoño mantuve mi rutina secreta. Para entonces Milú ya era lo suficientemente grande como para cenarse una albóndiga entera. Era más largo que mi pie, pero aún tenía espacio para crecer. Lo alimentaba, hablaba con él, limpiaba su frasco y le daba cosas para jugar. Pero se estaba cansando de los juguetes y piedras, quería algo nuevo. Me lo decía con pequeños golpecitos en el vidrio. Tenía una costumbre, recortaba imágenes de periódicos viejos, las lamía y las pegaba en el vidrio para que Milú las viera. Le encantaban, especialmente las fotos de personas. Esas eran las más interesantes para él. Siempre se detenía un poco más en las que salían sonriendo. Seguía haciendo mis botellas de Milú, aproximadamente una vez por semana. Les dije que era mi receta secreta. Papá traía miel y hinojo para que usara. A veces traía cerezas o alguna fruta. Pasábamos tiempo juntos inventando recetas y él me animaba a experimentar. Para mí todo olía como ácido quemado, pero sentirme útil me llenaba el corazón de orgullo. Ya no solo recibía, al fin estaba devolviendo algo. Les dije que no podía beberlo yo mismo, que me quemaba. Ni siquiera lo cuestionaron, pero todos lo disfrutaban. Incluso Maurice. Esto continuó por un año entero. Tuve el mejor cumpleaños de mi vida, donde mi familia me celebró de corazón. No era solo una obligación, estaban felices de hacerlo. Me empezaron a incluir en conversaciones. Me pedían mi opinión sobre cosas. En Nochevieja, incluso escuché a papá alardear borracho sobre mi bebida a un vecino. Ya no era solo el niño enfermo, formaba parte del negocio familiar, aunque había algo de tensión. A menudo encontraba a Maurice en los campos o en la cocina tratando de replicar mi receta. No podía hacerla, y eso lo frustraba muchísimo. Me explicó sin rodeos que haría algo mejor. No iba a dejarse superar por alguien que podía morir por un maldito suavizante de telas. Pero papá pensaba en otras cosas, en cosas más grandes. Así que cuando llegó la primavera, hicimos nuestra primera botella de vino usando agua de Milou como diluyente. Normalmente se hace para equilibrar los niveles de azúcar, pero papá pensaba que eso podía darle un tono al mezclado y colorido. No es que yo entendiera qué significaba eso en ese entonces. Recuerdo el día que terminamos el vino. Papá lo sirvió en un vaso pequeño, lo dejó reposar un poco. Nos sentamos en silencio alrededor de la mesa de la cocina, esperando pacientemente. Lo olió, lo giró, observó el color y la consistencia, y cuando finalmente lo probó, abrió los ojos de par en par. Dejó el vaso sobre la mesa y me sonrió como si hubiera ganado la lotería. Me alzó sobre su hombro y salió corriendo, sosteniendo la botella mientras avanzaba. Llamó a mamá para que probara el vaso en la cocina. Me dejó en el suelo y corrimos juntos hasta donde estaban los trabajadores del campo. 2 de ellos estaban al costado fumando un cigarrillo. Papá les entregó la botella. Dime, dijo. Dime que no es lo mejor que has probado en tu vida. El trabajador, Claude, tomó un sorbo directamente de la botella. Lo pensó. Luego, algo simplemente hizo clic. Una sonrisa se formó en su rostro y soltó una carcajada. Le pasó la botella al otro trabajador con un fuerte ¡ju! Otros vinieron a mirar. Todos la probaron. Mientras tanto, papá iba de uno en uno. Mi hijo hizo esto, se reía. Mi hijo lo hizo. Me dieron palmadas en el hombro. Me despeinaron. Me levantaron en brazos y vitorearon. Pasaron la botella de mano en mano, vaciándola sorbo a sorbo. La mejor maldita cosa que he probado, dijo alguien. Es suave. ¿Cómo puede ser tan suave? Después de eso, las cosas fueron maravillosas pero complicadas. Papá realmente quería que le diera la receta. Quería producirla en masa, pero por supuesto no podía hacerlo. Él no entendía por qué, y no podía culparlo. Yo solo era un niño. Odiaba mentirle, pero se horrorizaría si supiera la verdad. No se enojó, solo se sintió decepcionado. Maurice, en cambio, tenía sus propios planes. Un día, mientras terminaba de limpiar el frasco de Milú, noté a Maurice. Me había estado siguiendo. Creí haber sido astuto, escondiendo las botellas vacías en mi mochila, pero debió de escuchar el tintineo. Aún no había visto a Milú ni el frasco, pero era solo cuestión de tiempo. Se acercó a mí con una sonrisa arrogante. ¿Las escondes aquí arriba?, preguntó. ¿Qué estás usando? Miró a su alrededor, pateando algunas hojas. No dije nada ni me moví. Sentí que estaba frente a un depredador. Cualquier movimiento podría activarlo. No lo entiendo, continuó. ¿Son hongos? ¿Raíces? Agarró una piedra y me miró.
No le devolví la mirada. Aparentemente eso fue lo peor que pude hacer. Me lanzó la piedra. Me agaché, falló y golpeó el costado del frasco de Milú. No se rompió, ni siquiera se rayó, pero hizo ruido. Maurice me empujó a un lado. ¡No!, grité. «Por favor, no». Pero eso solo lo animó más. Apartó el musgo y la tierra, encontrando la tapa del frasco. Sonrió mientras la giraba. En el momento en que hizo clic, saqué una botella de mi mochila y la sostuve como si fuera un garrote. «Detente», dije. «O si no». Se detuvo, dejó caer la tapa. Se volvió hacia mí, mayor, más fuerte, más sano. Era mejor en todos los sentidos, y aún así lo había amenazado. No lo aceptó. Me tiró al suelo y me golpeó. Nunca antes había peleado con él. No así. Era pura malicia. Lo estaba disfrutando, mostrándome lo impotente que era. Mientras yacía con la cara en el barro, miré hacia el frasco de Milú. Vi algo asomarse por el borde, ojos oscuros e inexpresivos. El rostro largo de una trucha, abriendo la boca en un grito silencioso. Y entonces empezó a temblar. Maurice rodó lejos de mí. Estaba teniendo una convulsión. Era como si reflejara el temblor de Milú. Sus ojos se pusieron en blanco y sus dedos hacían movimientos extraños. Espuma salía de su boca y las burbujas olían como el agua de Milú. Pasé de sentir alivio a sentir terror. Lo giré, dándole palmadas en la espalda. Seguía escupiendo esa espuma blanca jadeando por aire. Sus ojos se habían tornado de un negro antinatural, reflejando el color de Milú. «Está bien», le dije a Milú, tratando de ignorar mi labio partido. Está bien, Milú». Dejó de temblar. Solo apoyó su cabeza en el borde del frasco. Entonces Maurice habló. «¿Estás bien, amigo?». Era su boca, pero no su voz. Un ronquido profundo y rasposo. Podía ver un temblor en su garganta, como si algo estuviera a punto de salir. Algo presionaba contra su piel. Mis ojos iban de Maurice a Milú y de vuelta. «¿Estás haciendo eso?», susurré. «Él no te hará daño», dijo Maurice. «Yo me aseguraré». Maurice no se movía. Ni siquiera sabía si seguía con vida. ¿Estaba respirando o solo temblando? «¿Cómo haces eso?», le pregunté. «Yo nado», respondió. «Puedo nadar muy lejos». No tuve que decir gracias. Milú simplemente se dejó caer de nuevo en su frasco. Al hacerlo, los ojos de Maurice volvieron a su gris natural. Se dobló, gritando por un dolor de estómago, y no pudo dejar de vomitar. No tenía idea de lo que había pasado, pero sabía que había perdido. Me sentí como el rey de la colina. Maurice tuvo que dejar de molestarme. Me sentía seguro. Tenía un amigo que cuidaba de mí y era más fuerte que todos. Así que la próxima vez que papá me pidió ayuda con el vino dije que sí, pero bajo mis condiciones. Nadie podía tocar el tanque de dilución, solo yo. Él aceptó. Fue a mediados de julio cuando instalamos el tanque. Era como una pequeña piscina. No había nadie cerca cuando dejé caer a Milú dentro. «No puedes asomarte», le dije. «Pero oirás gente todo el día. ¿Está bien eso?». Golpeó con la cabeza la pared metálica. Estaba bien con eso. Tenía mucho más espacio para crecer. Ya era del tamaño de mi pierna. Tuve una idea tonta. Tomé una pelota de playa del cobertizo y me metí en el tanque con Milú. Estaba frío y oscuro, pero confiaba en él con cada fibra de mi ser. Era mi mejor amigo y nunca me haría daño. El agua era fresca, así que no tendría reacción. En cambio, inflé la pelota y se la pasé. Él me la devolvió, y antes de darme cuenta estábamos jugando a atraparla, pasándola de un lado a otro, mi risa resonando contra el acero hueco. Las cosas avanzaron desde ahí. Papá hizo un lote de prueba usando a Milú. Repartió las botellas entre sus trabajadores y llevó un par a un sumiller en Marsella. Fue un éxito. Esa primera tanda de prueba, provisionalmente llamada Ami de Milú, se agotó casi de inmediato. Esto pasó de ser un proyecto de pasión a ventas comerciales. Todo se estaba saliendo de control. Tuve que gritar a los trabajadores que no investigaran el tanque de dilución. Papá me hacía señas de que no me preocupara. Cumplió su promesa de dejarme a cargo del tanque, pero podía notar que estaba a punto de ceder. Lo veía todo deslizándose entre mis dedos. Me estaban sacando de la ecuación. Pero claro, ¿por qué no lo harían? No se puede sostener una industria sobre los hombros de un niño. Una noche, vi a mi papá subir para revisar el tanque de dilución. Quería tomar una muestra para analizarla. Me había prometido cientos de veces que no lo haría, pero lo hizo de todos modos.
No entendía que necesitaba asegurarse de que no hubiera contaminantes y que fuera seguro para beber. No se pueden vender recetas misteriosas en las tiendas, pero no me importó. Me sentí traicionado, así que lo dejé abrir y mirar. En el momento en que abrió el tanque de agua, sus ojos se nublaron. Bajó tambaleándose por la escalera, como si estuviera aprendiendo a caminar. No estaba temblando como lo había hecho Maurice. Era como si hubiera bajado siendo otra persona. Una persona nueva. Alguien que no sabía cómo usar su cuerpo. Los nuevos ojos oscuros e inexpresivos de mi papá se posaron en mí. Sonrió. Amigo, gorgoteó. Mejor amigo. Durante las siguientes semanas noté cosas. Vi a Claude dejar una caja de filtros solo para quedarse mirando el cielo. Vi los ojos de mi hermana oscurecerse mientras miraba la televisión, olvidando parpadear. Mis hermanos se sentaban en el suelo junto al refrigerador, probando mermeladas y salsas directamente de los frascos. Milú estaba usando su nueva fuerza para mirar más allá del tanque, usando los ojos de cualquiera que hubiera bebido de sus aguas. Recuerdo a mi padre llegar a casa con los ojos oscuros. Mi madre también los tenía. Pero no era todo el tiempo. La mayoría del tiempo todo era normal. Hasta que no lo era, recuerdo mi 10º cumpleaños. Fue silencioso. Bajé las escaleras hasta el comedor. Todos estaban sentados en círculo. Mi mamá y mi papá. Mis hermanas. Mis hermanos. Todos con los ojos oscuros y sonrisas clavadas en sus rostros. Como si no supieran cómo sonreír, pero lo intentaran. Se parecía más a lobos enseñando los dientes, apretando tanto que sus mandíbulas temblaban. «Feliz cumpleaños», dijeron al unísono. Mi papá sacó el pastel. Se inclinó con el cuchillo, poniendo todo su peso sobre él, y se cortó la punta del dedo índice. No pareció notarlo. «Feliz cumpleaños, amigo», gorgoteó papá. «Mejor amigo». «Gracias, Milú», balbuceé. «Gracias. Te quiero». «Yo también te quiero, Milú». Papá se sentó en el suelo mirándome como un perro curioso. La única cuchara que quedaba sobre la mesa era la mía. Todos me miraban con admiración, esperando mi aprobación. Probé un bocado del pastel de zanahoria y sus dientes comenzaron a castañear. Estaban tan complacidos, tan complacidos. No sabía qué hacer. Milú seguía extendiéndose cada vez más lejos. Veía a gente del pueblo caminar con los ojos oscuros. Conductores de autobús, vendedores de fruta. Los veía oler flores, pasar sus manos por pétalos azules de girasol en la tienda. A veces había grupos de ellos. Ni siquiera intentaban hablar como personas, gorgoteaban entre ellos explorando nuevas y viscerales sensaciones. Los veía en la biblioteca. 10 personas leyendo 10 libros diferentes al mismo tiempo. Lo veía en la escuela, con nuestro profesor de música golpeando torpemente el piano afinado. Y lo leía en artículos, donde pescadores de ojos oscuros desaparecían en largos viajes, solo para regresar con barriles misteriosos, barriles que terminarían en nuestro tanque de dilución. Milú sabía lo que hacía. No confiaba en nadie más que en mí, y eso le funcionaba bien. Una noche subí de nuevo por el costado del tanque. Lo abrí, conteniendo la respiración para no ahogarme con los vapores. Milú había crecido. Para entonces medía al menos 4 metros. Se había enrollado como una espiral, descansando en el fondo del tanque. A su alrededor había pequeñas cosas negras, del tamaño de una uña, sus crías. No sabía qué decir. Solo abrir la boca hacía que los vapores me ardieran. Milú se desenrolló y se levantó del agua como una cobra. Sus ojos eran más grandes que mis puños. Las púas de su espalda eran más gruesas que mis dedos. Como con todo lo demás, se me había escapado de las manos. Ya no era mi mascota. Yo era suyo. Acercó su cabeza. Pude ver sus colmillos. Apoyó su boca en mi frente como si me diera un beso tierno. Estaba frío y quemaba. Fuera lo que fuera que hacía, seguía siendo alérgico a ello. «Me estás haciendo daño», dije. Se alejó. Entonces, como antes, entendió. Se volvió a enrollar en el fondo del tanque con gesto arrepentido y bajé de nuevo. Todo llegó a un punto de quiebre a finales de septiembre. Me desperté una noche con vítores y el golpeteo de pies corriendo. Mirando hacia el campo vi antorchas. Me puse los zapatos y bajé las escaleras. Mis hermanos ya estaban afuera, agitando los brazos y gorgoteando hacia el cielo nocturno. Habían abandonado por completo intentar parecer personas. Incluso olían a Milú. Todos estaban ocupados, empujando, corriendo, bailando, saltando y gritando. Una de mis hermanas estaba de rodillas, mirando fijamente la luna llena. Claude jugaba con una antorcha.
pasando una mano ennegrecida por la llama, pero no veía a mamá y papá, y entonces los vi. Salían del almacén sosteniendo algo entre ambos. Después de unos segundos vi una cabeza. Estaban cargando a alguien sobre sus hombros, un desconocido al parecer. «¡Déjenme ir!», gritó. «¿Quiénes son ustedes?». Todos le lanzaron cosas. Uvas, herramientas, guantes. Sangraba por la frente, y cuando se acercó más vi una herida en la frente. Lo habían lastimado. «¿Qué están haciendo, Pre?», preguntó. «¿Qué es esto?». No hubo respuesta mientras lo conducían hasta el borde del tanque. En cuanto miró dentro, empezó a gritar y no pudo parar. Intentaba suplicar, luchar y huir, todo a la vez. Pero su cuerpo lo traicionaba y mi familia lo retenía. Yo protesté, pero mi voz era muy débil. No me oyeron, o quizás no les importó. Lo arrojaron dentro del tanque de agua. Sus gritos pasaron del pánico al dolor. Podía oír su voz girar como si lo arrastraran en distintas direcciones. Celebraron, vitorearon, gorgotearon, y mientras los gritos crecían, una mano tiró de mi dedo. Mi hermana menor, mirándome con ojos oscuros e inexpresivos. «Queremos probar», dijo. «Probar, ver». «Lo están lastimando», grité. «Por favor, tienen que parar». «Solo lo estoy lastimando a él», dijo. «A ti no, nunca a ti». «No», protesté. «Esto duele. A mí también me duele». Eso la hizo detenerse. Por un momento, el movimiento dentro del tanque cesó. Ella sostuvo mi mano, pensativa. Luego, una sonrisa fingida volvió a su rostro. «Tengo una solución, amigo. Mejor amigo». Me abrazó. Los demás la siguieron. Mamá, papá, Maurice. Los gritos en el tanque volvieron a escucharse. Me tiraron al suelo envolviéndome en un abrazo, acariciándome el cabello y la mejilla, cuidándome. Todo mientras los gritos en el tanque se cortaban de golpe, reemplazados por el crujir de huesos y el desgarrar de carne. «Te quiero», susurraban. «Te quiero». Me quedé allí toda la noche, escuchando a un hombre ser devorado vivo. A la mañana siguiente había una bolsa frente a la puerta de entrada y un desconocido con un coche blanco. Llevaba gafas de sol que le cubrían los ojos. Mi papá me tomó de la mano y me alejó de los demás. «Si duele no puedes mirar», dijo. «Yo cuidaré de ti». «Espera», dije. «¿Qué estás haciendo?» «Cuidarte». Me metieron en el coche. También arrojaron a Maurice allí. Me miró con ojos oscuros e inexpresivos. «Este no me gusta», dijo. «Él también se va». Tomaron mis cosas y me enviaron lejos. Me quedé con un extraño en Marsella por un tiempo. Semanas, tal vez. Maurice eventualmente volvió a ser el de antes, pero no entendíamos nada. Nada de nada. Éramos solo niños, no podíamos hacer nada. Pero teníamos un lugar donde vivir. Gente que iba y venía. Nos daban comida, lavaban nuestra ropa y nos daban una paga más grande de lo que jamás hubiéramos imaginado. Podíamos jugar cualquier juego, ir a cualquier parte, ver cualquier cosa, y desearía poder decir que luchamos, que descubrimos un truco ingenioso, que éramos más listos que una rana extraña del bosque, pero no lo hicimos y no lo éramos. De esto hace mucho tiempo. El Vinoami de Milú tiene otro nombre ahora. He intentado publicarlo aquí, dar la alerta, pero el mensaje se elimina. Siempre censuran mis advertencias. Hoy casi tengo 22 años. Nunca he trabajado en mi vida. Tengo un buen coche y un apartamento grande. La mayoría piensa que vengo de una familia rica. Cuando digo el nombre de la empresa, siempre se sorprenden. Estoy seguro de que tú también la conoces. Puedo decir lo que quiera. Nadie me creerá de todos modos. He enviado cartas, pero desaparecen en el correo. Las llamadas se desconectan. A veces esconden los ojos oscuros tras gafas de sol, pero aún puedo distinguir quién los tiene. Se mueven de una manera particular. No puedo precisar el momento en que Maurice y yo nos rendimos. Tal vez fue cuando nos dimos cuenta de que podíamos cenar helado. Tal vez fue cuando Maurice se mudó y consiguió un perro. O quizás fue en mi primer cumpleaños lejos de mi familia, cuando un hombre de ojos oscuros me entregó una tarjeta de cumpleaños. Tenía 2 niños jugando con una pelota de playa en la portada. «Te quiero», decía. Mis papás manejan otras empresas. Conozco los logotipos. Los veo en barcos pesqueros, en camiones de basura. Y últimamente he notado un olor familiar proveniente del agua de la ducha. Quizás también haya un logo conocido en la planta de tratamiento de agua. He regresado un par de veces, pero no puedo hacer mucho. Hay demasiadas cosas impidiéndome intentar algo. Nunca llego más cerca que aquella colina,
desde donde solía verse el viñedo. Ahora hay muros y alambre de púas, principalmente alrededor del nuevo lago artificial que han excavado. Pero supongo que en cierto modo tengo suerte. Donde sea que voy, alguien se preocupa. Alguien me observa y escucha. Y si alguna vez me siento solo, solo camino entre una multitud. Te quiero, Milú. Eso es todo lo que tengo que decir. Y alguien, en algún lugar, lo susurrará de vuelta.